1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. Bren, hay en internet mucha confusión sobre un tema, el famoso fintech. Cuando de pronto uno habla de una empresa que está ocupando tecnología y es de finanzas, solimos confundir con la llamada ley fintech estos dos puntos. ¿Qué es lo que nos gustaría hablar el día de hoy? Acuérdense que cuando estamos hablando de fintech, estamos hablando de todo un ecosistema. Usualmente uno está hablando de startups o de empresas de innovación tecnológica o de impacto tecnológico que están ocupando tecnología en el sector financiero. No necesariamente tienen que ser empresas que caen en la regulación fintech. Y este es un error muy común. Más bien la famosa ley fintech está hablando de instituciones de tecnología financiera, que ahorita hablaremos un poco más a detalle quiénes son, quiénes no son. Pero acuérdense que cuando hablemos del ecosistema fintech, estamos hablando de un montón de jugadores. Hay desde aplicaciones de pagos, por ejemplo, STP es la fintech más antigua en México, ¿no? Lleva más de casi 20 años en nuestro país. Podemos hablar de PayPal, ¿no? Si hablamos de sistemas de pagos, pero también podemos estar hablando de Confío, también podemos estar hablando de Prestadero, podemos estar hablando de Network, por supuesto, podemos estar hablando de SafeNest, podemos estar hablando de otras tantas empresas que se dedican, por ejemplo, empresas del sector asegurador que desarrollan tecnología, como hemos tenido al director general de We Company, entre otras tantas, en El dinero no viene con instrucciones. Entonces acuérdense que cuando hablamos de empresas del sector fintech, estamos hablando de una empresa que ocupa tecnología en el sector financiero, o más específicamente, si hay otros emprendedores escuchándome, están hablando de una empresa de tecnología que está especializada en el sector financiero, que no es lo mismo un banco que ocupa tecnología o una empresa de tecnología que está en el sector financiero, ¿no? Entonces, eso, digamos, a grandes rasgos, es de lo que estamos hablando cuando hablamos de empresas fintech. ¿Dónde cae muchas veces la confusión de que si invierto y por qué no está regulada como empresa fintech y demás? Bueno, allí hay una gran confusión porque las empresas de la llamada, entre comillas, ley fintech para México realmente se está refiriendo a cierto tipo de empresas particulares que de hecho se les llama como instituciones de tecnología financiera, y específicamente se refiere a instituciones de financiamiento colectivo, también conocido como crowdfunding, o entre todos estamos haciendo la vaquita, ¿no? Instituciones de fondo de pago electrónico o wallets, que también son empresas, digamos, que te ayudan a hacer transferencias de un lado a otro, o también de activos virtuales, como los que ustedes conocerán, los famosos criptoactivos, ¿no? Que al final del día así son, digamos, llamados en la regulación mexicana, como activos virtuales. ¿Qué quiere decir? Que nada más está considerando estas tres, bueno, APIs y demás que ahorita hablaremos, pero en general instituciones nada más está considerando estas tres. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, en ningún momento estamos hablando de inversiones no reguladas, a excepción del tema del crowdfunding, pero nada más ese tipo de empresas son las que caen en esta llamada regulación fintech, ¿va? Si son asesores de inversiones, si crean tecnología para portafolios de inversión o hacen pricing para casas de bolsa y son también llamadas empresas fintech, no tienen por qué estar reguladas porque ni siquiera caen en estas tres, ¿no? No tienen nada que ver ni con crowdfunding, ni son instituciones de fondos de pago electrónico, ni son activos virtuales, ¿no? Entonces,
vamos a empezar por ahí, Bren. Perdón, te ibas a hablar y te quité la palabra. No, pues justo la introducción tenía que ver con que pues la tecnología, como en cualquier entorno, pues ha hecho esta forma de generar procesos y en general que sean como más ágiles, eficientes, cómodos, confiables. Y en el sector financiero ha sido de verdad así como del día a la noche el impacto de estas como implementaciones y mejoras tecnológicas para estos servicios. Entonces creo que como decías, no necesariamente es un banco que utiliza tecnología, pero las empresas fintech lo que sí han hecho es a las empresas financieras tradicionales pues las han empujado justo a transformarse porque han crecido y desarrollado tan rápido que ahora pues o sea, es muchísimo más fácil que podamos abrir, no sé, quiero una tarjeta de débito y pues la pido desde mi app y listo, ¿no? Me llega. Entonces ya no tengo que aventarme como todo el rollo de ir al banco. Entonces, pues sí, o sea, el impacto de las fintech tiene y seguirá teniendo pues ha marcado huella y ha cambiado las cosas, ha cambiado la forma en la que se hacen las cosas en el sector financiero. ¿Por qué es importante hablar del tema fintech? Ahorita está mucho en las noticias, está mucho en redes, en foros, y hay muchas personas preguntando por, esta empresa está regulada, no está regulada en tema fintech, y es importante que entendamos qué es, qué no es, porque son instituciones que están a la mano. Como bien decía Brenda, oye, hay algunos, se les conoce también como neobancos, en algunos contextos se les llama challengers, que no es otra cosa más que estas cuentas de segundo nivel, así se les llama en términos regulatorios, que son cuentas de menos de 15,000 pesos. Va cambiando ahí dependiendo cómo esté la UMA, pero en general son cuentas de 15,000 pesos, 17,000 pesos, 18,000 pesos o menos, que se pueden abrir de una forma muy sencilla. Ahora, esto es algo que una de las empresas que es muy conocida, que se llama FEMSA, que se conoce mejor como OXXO, es la empresa que más cuentas bancarias ha abierto en México, ¿no? En los últimos años, a través de las famosas cuentas de saldazo, ¿no? Entonces ellos han hecho mucho por el tema de inclusión financiera, con un montón de ciencia de datos y demás, pero bueno. Y ellos, por ejemplo, desde ese punto de vista, se podría decir que son una empresa fintech, ¿no? Y ahora, ¿quién diría, es que no están regulados como empresa fintech? Espérate, es una empresa que está listada en bolsa. Lo que pasa es que en términos legales son corresponsales bancarios. No quiero meterme mucho en esos temas de qué es y qué no es, pero vamos a ir entendiendo un poquito qué abarca, digamos, la ley fintech, porque muchas veces el ponerle esos paréntesis a la llamada ley fintech, que más bien son instituciones de tecnología financiera, abarca estos puntos que ya decíamos, ¿no? Punto número 1 está el famoso crowdfunding, ¿va? Ahora, muchas veces, Bren, nos dicen, bueno, es que ya está regulada. Entonces, ¿quiere decir que por eso es seguro? No, espérate. A ver, una cosa es que estén reguladas para poder operar como empresa de tecnología financiera, específicamente como crowdfunding o IFC. Bueno, una cosa es que estés autorizado para poder operar y otra cosa muy distinta de que sea seguro o no. Acuérdense que estos esquemas que ya hemos hablado en alguna ocasión puede ser, por ejemplo, tema de deuda. Oye, ¿sabes qué? Es por ejemplo, una propiedad y tiene un esquema de deuda. Te van a pagar, desde un inicio tú ya sabes cuánto te van a pagar, pues un 12, un 13, un 14%, 18 meses, 24 meses o determinado tiempo, y entonces tú ya sabes que en determinado tiempo te van a pagar eso, ¿no? Entonces eso sería operaciones de deuda. O el más conocido, que fue uno de los que impulsó, digamos, esta llamada ley, que fue prestadero. Oye, pues alguien debe dinero, ¿no? Y entonces, pues alguien más le presta, ¿no? Y entonces es un marketplace, digamos, así se le llama, donde pueden intercambiar. También puede ser de capital. De las primeras que lanzó este esquema fue, por ejemplo, Play Business, donde te hacías parte socio, ¿no? de empresas. Tuvo ahí un boom, luego disminuyó justamente por todo el tema regulatorio y demás. Y por un tema de que no hay segundo mercado, no hay mercado secundario donde, oye, pues yo ya compré esto, pero ahora ya no lo quiero y quién no lo va a comprar y demás. Bueno, otra parte que se le llama de copropiedad, que también han salido ahí varios que han, 100 ladrillos, por ejemplo, que tiene ahí un esquema fiscal y demás, que ya nos pidieron por ahí ese episodio y se lo estamos preparando con un equipo de fiscalistas para ese tema de, ¿cómo pago impuestos de esto? O incluso tema de regalías, ¿no? Entonces,
todas esas empresas que operan como crowdfunding, ¿qué es importante que ustedes deben de detectar para ver si pueden ser sujetas o no a este esquema de regulación? Que son intermediarios, es decir, no es Brick el que te está pagando el rendimiento, no es Prestadero el que te está pagando el rendimiento, es un tercero, ¿va? Es decir, hay otra persona del otro lado de la pantalla que puede ser un desarrollador si es para bienes inmuebles, que son personas, si es en el tema de préstamos, que pueden ser negocios, ¿no? Si es en el caso de Snowball, etcétera, que le estás metiendo dinero y te van a pagar un rendimiento, etcétera. O sea, debe de haber otra persona que esté del otro lado de la pantalla que no es la empresa. Oye, Ricardo, pero por ejemplo, Cubo Financiero, ellos sí prestan. Bueno, ellos porque ya están regulados como SOFIPO. Entonces ellos ya caen en otra regulación, ellos ya pueden un tema de captación y además pueden prestar, pero digamos ese es un punto y aparte, ¿no? Entonces hay que entender primero esa parte, ¿no? Si están en este esquema de crowdfunding, deberían de estar regulados o reguladas estas instituciones y ellos sí tendrían que estar en ese esquema de fintech. Oye, si no es crowdfunding, pues no necesariamente. Primero había que ver qué son, ¿va? Como decíamos hace rato, oye, el hecho de que estén reguladas ¿me garantiza que no voy a perder mi dinero? Por supuesto que no. O sea, siguen habiendo riesgos y como en algún momento lo comentábamos, todo es cuestión de que lo pongamos en términos comparativos, ¿no? Si decimos, oye, CETES pues es la tesorería del país que me está pagando X porcentaje, ahorita no nos meteremos eso, bueno, pues siempre compáralo en esos términos. Oye, es que esta empresa les piden, por ejemplo, a las fintech alrededor de 3 millones de pesos, ¿no? En capital. Entonces, cuando lo comparas y dices, es que esta institución tiene 3 millones de pesos contra esta otra que administra 3 trillones de dólares, híjole, tengan muy en cuenta que obviamente el riesgo que estamos asumiendo es diametralmente distinto. Ojo, en este tipo de mercados que se llama que hay asimetrías en la información, no necesariamente el rendimiento que te están pagando refleja el nivel de riesgo que estás asumiendo. Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? O sea, el hecho de que, es que mira, me está pagando un 12 y el mercado paga el 10, quiere decir que tiene un poquito más de riesgo. No necesariamente, porque no se está reflejando, no hay suficientes instituciones que estén haciendo crowdfunding inmobiliario como para que se pueda reflejar la realidad del mercado, ¿va? Si no lo hemos hablado, vamos a hacer un episodio de eso, pero se le llama como el nivel de fuerza, digamos, se le conoce esta teoría como el mercado eficiente. Bueno, si es fuerte, semifuerte, etcétera, de eso va a depender que haya mucha asimetría en la información o haya poca asimetría en la información, que no es otra cosa más que Brenda quiere vender su casa, yo soy alguien que quiere comprar la casa, Brenda sabe que pues, los cimientos andan ahí medio mal, pero pues ella es la única persona que me está dando el precio y hay cosas que no me dice porque ella tiene un interés de vender la casa y yo por otro lado pues quiero que me baje el precio porque quiero hacer una buena inversión, pero esa información no está en ningún lado más que en la cabeza de Brenda. Brenda es la que sabe que su casa, híjole, pues trae ahí y además los papeles no están tan bien y esto y el otro, híjole, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, específicamente en México, pero también en muchos países, se dice que hay poca información, que hay asimetrías en la información y eso lo que ocasiona es que pueda haber oportunidades, pero también muchas desgracias, ¿no? Entonces, es algo similar que tenemos que tomar en cuenta en el caso del crowdfunding. No hay todavía tantas instituciones como para que se pueda hacer un market dynamic, digamos, que puedan estar, oye, ¿sabes qué? Es que el riesgo de la gente que pide en estos sitios debe de pagarte al menos un 35%. Eso es lo que te está diciendo el mercado. No necesariamente, no, entonces quiere decir que el 15% que te ofrecían realmente era muy poco porque no reflejaba el riesgo que estabas asumiendo. Hay que tener eso en cuenta, ¿va? Ahora, pasamos a la siguiente, que son las llamadas wallets, que justamente hace ratito mencionaba Brenda de, tener una cuenta de banco. Pero vamos a poner un asterisco. Estas otras empresas de tecnología que están reguladas, que son wallets, justamente son empresas de transmisión de fondos de pago electrónico. ¿Por qué es tan importante recalcar eso? Porque teóricamente esta figura que se crea, que ahí está un poquito gris, es para que tú puedas hacer pagos. Lo que pasa es que, oye, pues de aquí a que se hace ese pago, ¿no? Pues el dinero mientras se puede quedar como en esa wallet. Y
no quiero llamarle vacío, pero esta oportunidad, digamos, la han aprovechado muchas instituciones para quererse hacer pasar por bancos y captar capital. Es una estricta teoría, pues no es tan legal, digamos, pero ahí hay una oportunidad que generó la ley para decir, bueno, es que sí podemos captar porque pues eventualmente lo van a pagar, ¿no? Mucho ojo específicamente con estas, y hay algunas que han crecido monumentalmente en usuarios para poder comprar acciones fraccionadas y demás, y no está regulado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengamos en cuenta eso. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que plantea los llamados modelos novedosos o sandbox. No me quiero meter mucho a este tema, pero básicamente lo que permite es que instituciones financieras, bancos y demás puedan probar, por eso se le llama sandbox, ¿no? Digamos una cajita de arena donde pueden probar antes de lanzar esto al público, donde básicamente lo que se comprometen las instituciones financieras es a poder ir lanzando la forma en la que se conecten, que eso va con otro punto que se les conoce como APIs, que es una forma en la que se pueden comunicar los servicios tecnológicos de una institución con otra, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar este punto? Vamos a suponer que, como muchos clientes de Network, se acercan y dicen, no, es que algo está fallando con mis finanzas. Bueno, la idea de esto que surgió en el 2018 es que si existen estos modelos, al final del día la información financiera de todos no es propiedad de tu banco, es propiedad de cada quien. Oye, eso de que si gasto aquí, gasto allá, etcétera, toda esa información que se va generando, cada quien es dueño de esa información. Entonces, lo que nos permite este marco regulatorio de Sandbox es poder lanzar esta información de tal forma que si Brenda consulta su información de gastos e ingresos, pues le pueden ofrecer mejores créditos, ¿no? Pero también sepa cómo puede ajustar sus finanzas, qué necesita reducir, qué tiene, etc. Entonces, es otra parte que está contemplada. Otra de las que se contempló, que eso hizo que esta llamada ley FinTech fuera de las, pues yo creo de las más innovadoras del mundo, fue el tema de los activos virtuales, que no es otra cosa más que ver un valor, digamos, representado de forma electrónicamente. Y por supuesto, esto aplica para los proyectos que ocupan la tecnología blockchain, que eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no es otra cosa más que el tema de Bitcoin, Ethereum, etcétera. Bueno, todos los criptoactivos que ocupen específicamente la regulación tecnología blockchain están considerados como activos virtuales, ¿no? Entonces, cuando ustedes se pongan a ver instituciones que vayan de la mano con estos modelos de negocio, oye, Open Banking, APIs, activos virtuales, sandbox, wallets o crowdfunding, bueno, esas tendrían que estar contempladas en la regulación fintech. Cualquier otra cosa que no sea de esto, ¿no? Por ejemplo, si de pronto se acercan, he visto comentarios que de pronto dicen, oye, pero Heaven, ¿por qué no está regulada en la ley fintech? Y digo, a ver, espérate, Heaven es un grupo financiero de hace muchísimos años y ellos no están regulados como ley fintech porque son un grupo financiero, casa de bolsa, tienen este tema de créditos, etcétera. O sea, es un grupo financiero, no es como si dijeras, oye, ¿por qué BBVA no está regulado en la ley fintech? No, espérate, porque ellos están regulados de otra forma, ¿no? Entonces, punto número 1, es importante cuando nos preguntamos si las instituciones están o no, por ejemplo, reguladas, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿deberían de estar reguladas dentro de la ley fintech, sí o no? Punto número 1, ¿va? Punto número 2, oye, ¿sabes qué? Que también lo he visto mucho y nos han preguntado, es que sabes que esta empresa dice que está regulada por Hacienda porque tiene su RFC. Ya tenemos un episodio de fraudes, por favor, vayan, búsquenlo con calma. No tiene nada que ver, te quieren dar gato por liebre, ¿va? Pero es importante que tengan en cuenta todos estos puntos cuando se estén preguntando, oye, ¿invierto o no en tema fintech? Acuérdense que lo ideal y desde nuestro punto de vista está bien obviamente diversificar y pueden asumir rendimientos mayores, pero tengan en cuenta lo que les decíamos. El hecho de que todavía no se ve representado el riesgo que realmente representan estas instituciones, y véanlo como una especie de ejemplo. Ha habido SOFIPOS que les piden mucho más capital para estar reguladas, que han quebrado, que han sido fraudes. En algún caso hemos mencionado el famoso FICREA, ¿no? Ha habido bancos que todavía les piden mucho más capital, y ahí estuvo el caso de Banco FAMSA, que aún así quebró.
Entonces, cuando estemos comparando, siempre hay que tratar de tener un poquito ese sentido común de decir, oye, espérate, si le sucedió a esta institución que le pedían muchísimo más capital y pagaba muchísimo menos, quiere decir que entonces seguramente estoy asumiendo un riesgo más alto. Ojo, acuérdense que cuando estamos hablando del tema de crowdfunding específicamente, pero ellos son intermediarios. Porque realmente estás asumiendo el riesgo de que, oye, a lo mejor si Brenda y Ricardo están pidiendo prestado en estas plataformas, pues a ver si ellos nos van a pagar, ¿no? Entonces ahí no necesariamente te podrías voltear y decir, ay, es que prestaderos son los que se equivocaron, o Dupla o cualquiera de estas plataformas. No, acuérdense que ahí están funcionando como intermediarios. Oye, es que el proyecto inmobiliario, si bien ellos tienen comités de inversiones y deciden quién aceptan, a quién no aceptan, M2Crowd, Brick, 100 ladrillos, etcétera. Bueno, no necesariamente les estás prestando a ellos, ¿va? Y eso hay también que tenerlo en cuenta. Oye, pues realmente qué proyectos se están aceptando, y pues obviamente puede haber algunos que no funcionen, pero hay que tomar en cuenta qué riesgo estamos asumiendo. Oye, si me voy a, por ejemplo, a Brick, ¿estoy asumiendo el riesgo de Brick o estoy asumiendo el riesgo de los proyectos? Estás asumiendo el riesgo de los proyectos, ¿no? Oye, si estoy ocupando una wallet, bueno, pues una wallet es una wallet, ¿no? Y la estás ocupando tal vez temporalmente como banco, y está bien porque ha ayudado a muchas personas a bancarizarse, pero no tendrían por qué darte rendimiento porque no tienen la facultad para hacer eso, ¿no? Y si lo están haciendo, pues mucho ojo, porque entonces ahí algo puede ser que no esté cuadrando, ¿no? Acuérdense que los rendimientos siempre deben de venir de algún lugar. Si la persona que te está explicando dónde viene el rendimiento de cualquier inversión no te puede explicar porque dice que es una maravilla tecnológica, seguramente es un fraude. Pero bueno, vayan al episodio de fraudes y ahí se pueden dar. Yo tuve una experiencia justamente con Brick, que elegí uno de los proyectos donde el momento en el que me tenían que regresar el capital, pues fue en el momento en el que entró la pandemia, en el que cayó la pandemia. Entonces, pues ya lo habíamos comentado, como el sector inmobiliario, pues ha sido uno de los más afectados, ¿no? En este sentido. Entonces, pues prácticamente más de un año y medio después me empezaron a pagar los rendimientos, porque era un condominio donde iban a vender los departamentos. Entonces, hasta que se vendió el primer departamento después de muchísimos meses, pues nos pudieron cumplir en temas de intereses a los inversionistas. Y pues es esto justo que decía Ricardo, como el tema del riesgo es como yo estaba consciente que justamente estoy asumiendo el riesgo del proyecto inmobiliario y no pasa nada. O sea, como el tema de pues yo sabía, va a regresar mi dinero, pero no pone en riesgo ni mi estabilidad financiera, mi fondo de emergencia, no era como algo que yo necesitaba en el momento. Entonces, de eso se trata, como al seleccionar como este tipo de alternativas para invertir, que podamos como justo estar conscientes que tienen otro riesgo. Y sí, diversificación está perfecto, pero pues no vamos a poner ahí como nuestro fondo de emergencia. Entonces hay que tener como esta planeación de para qué y en qué momento sí. Fíjate que mencionas algo importante, Bren, porque en alguna ocasión vi en algún foro o alguien me pasó un screen, algunos de nuestros asesores, ya no recuerdo, donde decían que el fondo de emergencia lo iban a meter ya sea en Finsus o en alguno, que también ya tuvimos un episodio de Sofipos, que iban a meter ahí el fondo de emergencia. Yo decía, híjole, justamente lo que acabamos de decir, acuérdense que el fondo de emergencia idealmente no es para andar jugando. Si tu fondo de emergencia es muy grande porque así lo necesitas, se vale diversificar, pero ten en cuenta que si la emergencia la tuvo la institución financiera y tú también, pues te vas a quedar con un problema, ¿no? Entonces, nada más hay que tomar muy en cuenta eso. Yo de preferencia recomiendo que el fondo de emergencia siempre esté, digamos, en que te dé la inflación de la moneda que estás ocupando. O sea, dólares, pesos, etcétera. De preferencia, si tu moneda es muy inestable, no lo tengas en esa moneda. Tener una moneda un poquito más estable y que al menos te esté dando la inflación y que sea lo más seguro posible, justamente porque no sabes cuándo lo vas a ocupar. Si ya quieres invertir, no ocupa otro capital, pero de preferencia no tu fondo de emergencia. Y bueno, con esto, Bren, pues nos gustaría ir cerrando. Acuérdense que el tema de fintech, como bien ya hablamos, hay muchos tipos de instituciones que hacen fintech, ¿no? Y dentro del mundo fintech, que pueden buscar por ahí un mapa que hace Finovista todos los años
y habla de todos los mapas, ¿no? Hoy hay desde instituciones que generan información financiera para otras instituciones, y entonces ellos lidian se le conoce como B2B, ¿no? Business to business. Está, por ejemplo, el caso de Rappi. Tiene una unidad, una empresa que compró, que justamente ellos sí lo ocupan como empresa de pagos electrónicos, ¿no? Que dentro de su aplicación de Rappi, oye, pues puedes hacer pagos. Ellos sí le están ocupando, digamos, para el objetivo que predispone la ley. Hay otros que han entrado, por ejemplo, Nubank, que ellos sí compraron un banco, ¿no? Sí están regulados, digamos, como banco, y entonces empiezan a emitir tarjetas de crédito, de banco, etcétera. Y aunque son una fintech, pero están regulados como SOFOM, ¿no? Como sociedad financiera de objeto múltiple, ¿no? Entonces, hay que entender cuando escuchamos esa palabra de, soy una empresa de fintech, quiere decir que, pues si lo están diciendo, deberían de ocupar tecnología para innovar procesos del sector financiero. No necesariamente, acuérdense, quiere decir que si van y la buscan, ¿por qué no está regulada como fintech? No, espérate, porque puede ser que no tiene que ver con los que ya hablamos el día de hoy, ¿no? Que decíamos, acuérdense, si es empresa de crowdfunding, eso es lo que contempla la ley mexicana específicamente para fintechs, que son nuevos modelos de negocio, digamos, porque hay otros que ya estaban regulados desde hace mucho, ¿no? Cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿ustedes están regulados? Sí, como asesores de inversiones. Bueno, y eso existe desde hace mucho, ¿no? También como agentes de seguros, y eso también está regulado ya desde hace mucho. No es que surgió una nueva ley para, nada más que nosotros lo estamos haciendo con tecnología, ¿no? Entonces, acuérdense, empresas de crowdfunding, wallets, modelos novedosos o el famoso sandbox regulatorio, activos virtuales, que específicamente proyectos que ocupan blockchain, y las famosas APIs, que no es otra cosa que una forma de comunicación, una plataforma de comunicación entre distintos software que puede ser de instituciones, banca, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que eso específicamente es de lo que estamos hablando. Si invertir o no en empresas de fintech, acuérdense que si ya están reguladas, ¿o eso quiere decir que sea seguro? No. Hay que hacer un poco más de investigación. Realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo en la empresa? ¿Estamos invirtiendo en alguna clase de activo en particular? ¿Bienes inmuebles? ¿Deuda? ¿Regalías? ¿Me estoy haciendo socio de un negocio? Etcétera. Tenemos que entender qué clase de activo es la que estoy ocupando y ver si hace sentido, ¿no? La forma más sencilla, lo que podemos hacer es buscar ese activo. Hoy en el mercado de este activo, ¿cuánto está pagando los bienes inmuebles? Pues ahorita en México está pagando, si es del ramo industrial, un 14%. Es un ejemplo, no lo es. Está pagando un 14%. Perfecto. ¿Y cuánto me está pagando? No, pues un 13%. Híjole, pues mejor hazlo a través del mercado de valores, ¿no? Más seguro y te está pagando más. Entonces es una forma en la que nos podemos ir dando cuenta. Por supuesto, la mejor forma es acercarnos a asesores o asesoras que estén debidamente regulados y que tengan los conocimientos especializados, y con mucho gusto te pueden dar una asesoría más específica. Brenda, no sé si te gustaría agregar algo más al tema de hoy, las instituciones fintech. Pues sobre todo si es la primera vez que lo escuchan, que se echen un clavado de pronto aquí como estos radares de empresas fintech y que exploren, porque definitivamente hay alternativas como bastante novedosas que pues resultan muy interesantes para complementar una estrategia financiera. Entonces pues ya saben, estamos en Network siempre como esperando que nos contacten para pues eso, para ayudarlos con su planeación. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok, nos pueden buscar en Google como El Dinero No Viene Con Instrucciones, o nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx, y con mucho gusto nos van a poder ver por acá. Recuerden que todos los martes estamos haciendo un webinar específicamente sobre el mercado de valores, donde ahí podrán aprender un poco más sobre cómo funciona este apasionante mundo de las inversiones. Muchas gracias y hasta la próxima.